a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es navegando hacia la Salute. Nos habíamos quedado allí en el Harris tomándonos un cóctel o un buen carpaccio con las mesas donde estábamos rememorando Orson Welles, Sofía Loren, Churchill, toda una fauna de personajes que habitaron y que acudían allí con el buen gusto que tienen los venecianos de servir, de atender y de cuidar y agasajar a los vecinos, a los visitantes, que los consideran casi como unos vecinos porque viven una parte de su tiempo muchas veces muy intensa dentro de lo que es la ciudad de Venecia. Una de las experiencias que más me ha conmovido, por decirlo de alguna manera, fue cuando hicieron en el edificio donde vivo yo, que ya va a hacer en el 29, a ver si llego a poder verlo o vivirlo, el centenario de la edificación, pues fue cuando nos hicieron las obras de la pocería, porque se habían quedado ya muy obsoletas, casi colapsadas, con derrumbes. Entonces hubo que hacer una gran obra y allí aprendí los grandes tratados de lo que son las canalizaciones subterráneas, porque tenía que sufrir, sí, la palabra era sufrir, a los poceros que estaban delante de la ventana de mi casa y pasaban por dentro de la edificación cuando tenían que descargar sus materiales. En fin, no voy a hacer un recuerdo apocalíptico de aquello, pero sí que aprendí muchas cosas de cómo funcionaba, de caídas, de todos los animales que vivían en lo que era el interior de las ciudades, de cómo tenía que haber 3 ratas por cada individuo y de los miles de cucarachas que saneaban también. Bueno, en fin, no entro ahí porque me conozco, igual a algunos sí que le interesa, pero otros van a pagar el podcast y van a evitarlo. Pero esto me venía porque estaba recordando cómo de las personas mayores con las que yo hablaba de que habían ido a Venecia, pues tenían el recuerdo de que era una ciudad sucia, insalubre y donde había mucha contaminación fecal en todo lo que eran las aguas. Y yo la verdad que las últimas veces que he estado tengo la experiencia totalmente contraria. No solo experiencia totalmente contraria, es que ya os he contado más de una vez que en Canarrecho, en la parte justo al lado, enfrente de lo que es la plaza donde se encuentra la sinagoga sefardí, yo he estado con los pies metidos dentro del agua y los pececillos me estaban allí picoteando, escuchando a nuestro amigo Jorginho cantar allí bossa nova brasileira en un deleite de visita que hicimos en Venecia ya hace unos años. Entonces empecé a indagar qué había pasado para pasar de una ciudad tan insalubre a una ciudad tan salubre. Pues tuvieron que hacer un gran desarrollo de infraestructuras, puesto que todo lo que eran los palacios, los edificios antiguos, tenían lo que eran sus salidas del alcantarillado a lo que era los canales. Los canales hacían de saneamiento. El agua salada o salitrosa que tiene la laguna, pues hacía de desinfectante y de disolvente. Y las casas tenían una especie de conducto en la parte baja subterránea, que no era redonda como las tuberías nuestras, sino que era cuadrada, exactamente cuadrada, que tenía dada como una imprimación cerámica para que todo lo resbalase. Entonces cuando subía la marea se llenaba el conducto, cuando bajaba pues se llevaba el agua y limpiaba todo lo que era
todo lo que era la conducción. Bueno, claro, eso pudo valer durante siglos y pudo valer cuando el palacio o la casa daba al gran canal que podía recepcionar todo lo que le llegaba. Pero claro, en las calles, en lo que eran los canales pequeños entre edificaciones, que tenían que recoger ya nuevas casas con lavadoras, con lavavajillas, con duchas, con turistas duchándose 2 veces al día, con geles, con jabones, pues todo eso acababa en el canal y efectivamente debía estar nauseabundo. Entonces tuvieron que cambiar el sentido de las conducciones. Las conducciones anteriormente iban de la casa a el agua, o sea, al exterior, pero hacia el agua. Pero todas las casas, prácticamente todas, muy pocas no, tienen una parte que da al agua y otra parte que da a una calle terrestre, como las nuestras, como una gran acera nuestra. Entonces cambiaron todo el sentido de los tubos y los sacaron a la parte terrestre y metieron unos colectores. Cuando llegaban a un punto donde la calle se cortaba porque había un canal y había un puente para pasar, pues cortaron a ambos lados del puente el canal y hicieron una conducción subterránea y siguieron para adelante hasta sacarlo ya fuera de lo que eran los canales pequeños y el gran canal, y ya meterlos en unos grandes colectores como tienen las ciudades marítimas y llevarlas fuera ya a la parte territorial y ahí depurarlas, y ya una vez depuradas pues lanzarlas otra vez a la laguna, pero ya con agua ya recuperada. Con esto se ha conseguido que Venecia sea una ciudad en este momento, yo creo que bastante limpia. Siempre te puedes encontrar con puntos donde los turistas, donde la abominación de los cruceristas pues puede dejar porquería y botellas de agua y todas esas cosas, ¿no? Pero además te encuentras con que los canales están francamente bien. Igual no hay, yo qué sé, puede que haya un día de gran vendaval y las servilletas de una cafetería pues acaben yendo al canal y eso es desagradable, ¿no? Pero lo demás te lo encuentras bastante limpio. Pero bueno, no me voy a meter en temas escatológicos, voy a dejaros un buen sabor de boca con el concierto en la menor, que es uno de los que a mí más me gusta de Vivaldi. Vivaldi, Venecia, no podemos entender Venecia sin Vivaldi, y por eso os traigo este espacio musical.
Bueno, os quejaréis, ¿eh? Yo ya os digo, es una de las piezas que a mí me parecen más bonitas de, de, de Vivaldi para vivir y para, para sentir lo que es Venecia, porque Venecia se siente, yo creo que más que es puro sentimiento. Bueno, a la canoa y para arriba, a la ribera derecha, Palacio Giustiniani Morosini en San Moisés. Este edificio pues se divide en tres órdenes, tiene como tres alturas, y más tarde se le agregó un ala. En su sencillez lo domina el estilo gótico antiguo, sin rosetones ni tallas, que permaneció intacto durante toda la extensión de la obra. Solo se ve alguna diferencia en el ala o en la adición que se le hizo posteriormente. La restauración se remonta a mediados del siglo XVII. Las dos orillas, las pequeñas columnas, los modillones curvos de las balaustradas y los balcones del primer y segundo orden dan testimonio de ello, que acusan un estilo toscano o pudiera ser también de la escuela del arquitecto Longueña. Los apartamentos del vasto edificio tienen habitaciones iguales. Las escaleras que hay por dentro son nobles y cómodas. El gran salón en el segundo piso está aún intacto, enriquecido alrededor de la parte superior con un friso bellamente diseñado, y hay dos grandes arcos de entrada, uno frente al otro, de piedra de Istria con cornisas, frontón y con capiteles corintios. Estos arcos surgieron con motivo de la restauración radical que fue ordenada por la familia Morosini, que sucedieron a los Giustiniani en lo que fue la propiedad del palacio, cuando ganaron una disputa. Se hace referencia a la lauda que está puesta en la puerta y que dice el tema Te Deo laudamos, damos gracias a Dios, tallado en lo que es el segundo de los arcos con unas letras doradas, porque habían ganado los pleitos que tenían. Dañadas para el arte están las alteraciones que sufrió el edificio, tanto en las dos orillas de rellano como en las balaustradas de los salones principales. El escudo de armas nobles se puede ver repetido 3 veces entre ventana y ventana, y este domina un suave nicho lombardo con el águila en el campo del escudo. Del famoso linaje que puso los cimientos de esta mansión estaba Bernardo di San Moisés, procurador general del ejército, quien estipuló la paz entre la República y los genoveses. Un Justiniano, al parecer de San Moisés, también procurador con destino a Dalmacia y Albania, que fue enviado para ayudar a Andrónico, emperador de Constantinopla, y participó en la defensa de Candia, y constituido duque de la isla, y perteneció también al consejo de los 10. Está enterrado en una urna en la iglesia de Santa Eufemia de la Giudecca, en la isla, que casi se asemeja a la que hay del cardenal Zeno, que está en el baptisterio de la basílica, con figuras con friso en las esquinas y todas estas cosas. El sitio donde se encuentra este palacio está en la desembocadura del canal a la derecha, y ya os digo, es también un enclave mágico, pintoresco, y la vista desde lo alto de los balcones se extiende sobre las islas, sobre la laguna y sobre el mar. La dogana de Benoni y la atrevida cúpula de la iglesia de Santa María de la Salute ya se empiezan a ver si se alzan contra lo que es esa colosal fachada. Parece que el edificio hace una tácita invitación a los que llegamos a acceder a él. Sin embargo, no encuentran en él más que insinuaciones a los ilustres fundadores, ya no a la gran pinacoteca, ni a la armería, ni al resto de las glorias que se perdieron. Lo único que queda son los escudos de armas, un único friso que se conserva en la fachada exterior,
y durante casi 10 décadas las suntuosas puertas de este hotel, conocido como Hotel Europa, que la ha convertido en un edificio muy famoso. Enfrente, al otro lado, están los almacenes de la sal, que van desde prácticamente una parte del Gran Canal, por la parte de atrás, no dan a la fachada, al canal de la Giudecca, que eran los grandes almacenes que contenían el material que se empleaba para hacer salaciones y para hacer todo tipo de cuestiones. Esto está en la ribera izquierda. Son como unas grandes naves que han tenido mucha controversia y ahora se están recuperando con fines culturales. Volviendo a la parte derecha está el Hotel Bauer, que es un hotel, el nombre ya nos recuerda a Alemania y austríaca. Es neogótico del siglo XIX, es un lujoso hotel de 5 estrellas. Por la parte de atrás estamos a escasos 5 minutos de la plaza de San Marcos. Tiene 90 casi tiene habitaciones lujosas, 22 suites, y todo parece estar, yo he visto la recepción solo, con un gran sabor, un encanto nostálgico, con muebles de los años vintage, 40, 50, no llegan a... Bueno, esto no sé si es vintage porque esto sería más próximo a nosotros, pero de esa época que nos puede resultar un poco decadente, pero precioso. Y luego hay un restaurante que es de Pizzis, que está especializado en alta cocina, pero cuyos precios son prohibitivos, porque ahí te preparan unos platos de estos, tienen unos cocineros, bueno, ya me entendéis de qué os estoy hablando. Y luego hay también una terraza muy bonita, que se llama el B-Bar, que es el bar del hotel, que está todo siempre lleno de flores y que da al canal. Como os decía, el de Pizzis, el restaurante, está dirigido por un japonés que se llama Hiraki Masasaku, que tiene pues ese influjo asiático que da a la comida italiana, veneciana, de peces crudos, y la terraza, como os digo, parte del restaurante, parte del bar es absolutamente deslumbrante. Pero así es Venecia y así la tenemos que vivir. Nos corta este edificio el río de San Moisés, que sigue abordando el canal desde lo que es la ribera derecha, que es uno de los muchos ríos que llevan el nombre de los santos que tienen iglesia en Venecia. En la ribera derecha, al otro lado separado, como os he dicho, por el río San Moisés, está el Palazzo Treves de Bonfili, también conocido como Palazzo Verozzi Emo Treves de Bonfili. Es una obra de la pura arquitectura veneciana, y era una posición estratégica para el comercio marítimo. Está entre el estrecho río de San Moisés, al que, como os digo, se puede llegar rápidamente, luego ya detrás está Rialto, y luego ya se convierte en el río de Luca, y luego ya avanza hacia lo que es el Palacio Grimani. La familia Verocci construyó aquí un palacio almenado, enriquecido con una loggia, un pórtico y 2 grandes torres cuadradas, y en el siglo XVIII el edificio anterior se sometió a renovaciones masivas que, sin embargo, se interrumpieron con la transferencia de la propiedad a la familia Emo. En 1827 todo lo que fue el conjunto fue adquirido por una familia de los banqueros Treves, barones de Bonfil, que se dedicaron a enriquecer las estancias internas sin alterar la fachada inacabada ni la planta, sabiendo así transformar el edificio en el mejor ejemplo de neoclasicismo presente en lo que es la ciudad. En particular, las obras seguidas por
con interés por Jacopo Treves, que era este banquero, también conocido como gran mecenas. Colocó obras de Angelo Pizzi, de Giuseppe Borsato, de Giovanni Denin, de Sebastiano Santi, de Francesco Ayer, de Miguel Angelo Giorlietti, de Antonio Basso de Palacio y de otros. También en ese año compraron las estatuas de Antonio Canova, Ettore y Ayazze, que se colocaron en una habitación absidial especial con vista a la principal vía fluvial de la ciudad. El edificio, cuya pintura se encontraba en un estado muy precario, ahora parece renovado por fuera y está caracterizado por un color rosa. Y el arquitecto que supervisó la restauración del siglo XVII fue Bartolomeo Manopola, que decidió hacer de la fachada que da al río del San Moisés la principal, en detrimento de la que existía dando hacia el Gran Canal, que en realidad parece asimétrico. Y la fachada del Gran Canal aparece claramente dividida en dos sectores. El de la izquierda, más sencillo, es un remate del edificio original, mientras que el de la derecha, caracterizado por dos imponentes serlianas y un grandioso portal de agua, es un ejemplo de lo que es la arquitectura renacentista. En cambio, la fachada que da al río Moisés es mucho más ancha, extraordinariamente desarrollada tanto en longitud, en altura como en longitud, y parece desproporcionada con respecto al tamaño del espacio al que se enfrenta. Parece ser un emblema del barroco joven, aún caracterizado por importantes elementos renacentistas como el uso de la serliana, de la que os he hablado en tantos capítulos. Cada piso tiene 15 ventanas, a menudo dispuestas en pares, y encuentran el eje de simetría en el portal monumental. Y algunos de los numerosos agujeros que tenía como ojos de buey han sido cegados. Y el palacio tiene un mirador ubicado arriba en la techumbre. Solo lo podéis ver, esta fachada, si lo hacéis en góndola. Yo he hecho en góndola el río de San Moisés, y cuando te llevas ahí, ¿pero esto qué hace aquí? Que no lo puede ver nadie, porque el río de San Moisés es estrecho, puede tener ahí un ancho de 6-7 metros, pero si no te montas en una góndola, no puedes ver ese espacio increíble. Al otro lado cruzamos a la ribera izquierda y nos sorprende, detrás de la dogana, el Seminario Patriarcale de Venecia, que junto a la Basílica de la Salute en el Gran Canal de Venecia es una de las obras del famoso arquitecto Longena, que se hace en 1669 para albergar el convento de los Padres Somascos. En 1810, tras la supresión de las órdenes religiosas por el decreto napoleónico, el edificio pasó a ser propiedad del Estado y en el año 1818 se trasladó allí el Seminario Patriarcal Diocesano. Aquí el canónigo Gian Antonio Moschini comenzó a conservar varios fragmentos de piedra y epígrafes provenientes de las iglesias destruidas y suprimidas en esos años, pero también piezas arqueológicas de diversos orígenes. Y el claustro del antiguo convento se convirtió así en un increíble museo al aire libre en que se puede leer la historia de Venecia a través de sus piedras. Por ejemplo, encontramos un altar sepulcral romano, probablemente procedente del Altino, en el que se añadió un barco de vela de los cruzados, hitos romanos encontrados en los cimientos del campanario de San Pietro de Castello, que era la antigua catedral de Venecia, lápidas de antiguos caballeros y dignatarios de la República dentro de marcos góticos, la lápida del famoso erudito del siglo XVI, Tommaso Rangone, el astrólogo que predijo una nueva inundación en 1524 y escribió un manual de consejos para vivir 120 años. Esto lo tiene que leer alguno, que esto le va a interesar mucho. Tommaso Rangone, cómo escribir, cómo vivir 120 años. La estatua renacentista de Santa Marina, que decoraba el altar mayor de la iglesia del mismo nombre, que era visitada
por el Dux una vez al año y que antes de ser completamente destruida se convirtió en taberna y mucho más, por eso se llevó la Virgen allí. El claustro del Seminario Petrarcal se puede visitar todos los días como una auténtica muestra espléndida del arte manfrediano. Volvemos a la ribera derecha y está el Palacio Badoer Tiepolo, palacio visible en pinturas de Van Vittel y de Canaletto que muestran la iglesia de la Salute. Hoy forma parte del complejo hotelero Europa Regina y el interior presumiblemente está ya todo restaurado para adaptarse al uso actual del edificio. Como muestra hay un solar a la izquierda, ahora utilizado por los edificios del hotel y que alguna vez fue jardín. Y ya cruzamos a la parte izquierda y tenemos la sorprendente y increíble iglesia de la Salute, la iglesia de Santa María de la Salute, que es uno de los templos más emblemáticos de la ciudad. Es una de las grandes obras del barroco italiano y destaca por encima de todo. Es un monumento obligado de visitar. La historia de la iglesia de Santa María de la Salute de Venecia es una historia de agradecimientos y de supervivencia de la ciudad de Venecia en partes iguales. Fue lo que me llevó a hacer en plena pandemia, en pleno confinamiento, la historia de esta iglesia que se hizo cuando la gran epidemia de la plaga de la peste en Venecia, que allí les duró 3 años y la nuestra nos está durando 2. Y fue como os digo, por el agradecimiento al fin de la peste que asoló Venecia y la supervivencia al fin de la ciudad de la peste. A Venecia la peste la trajo el conde de Mantua y no puede la historia escribir que la ciudad fuera lenta ante la llegada de la enfermedad, pues rápidamente el conde fue internado en la isla Lazzaretto Vecchio, pero el simple contacto con un carpintero fue suficiente para hacer posible la peor de las pesadillas y la más fiera de las bestias. La ciudad aún lo desconocía, pero la peste habría de ser implacable. Las cifras serían atronadoras. Más de 80.000 venecianos no volverían a ver las luces de la Serenísima. Y de esta manera, en el siglo XVII, se apagó Venecia, como cuando algo es asolado de una manera tan exagerada, todas las ayudas son necesarias y se pedía el reclutamiento de cualquier fuerza. Y fue por esto por lo que el 22 de marzo de 1630 Gioviani Tiepolo, que era el patriarca de la ciudad, prometió levantar una iglesia a la gloriosa Virgen María y prometió llamarlo Santa María de la Salute si se curaba toda la ciudad de la peste. Solo 4 días después, el 26 de marzo de 1630, el clero y el pueblo y todos aquellos que aún tenían fuerzas para moverse por las calles se reunieron bajo la mano del dogo Nicolás Contarini y fueron a inaugurar, a poner la primera piedra y a buscar, a bendecir el sitio donde se iba a hacer. Ni el patriarca ni el dogo vieron cómo se acabó la peste, ambos murieron. Y la construcción de la iglesia de Santa María de la Salute se inició el 28 de noviembre de 1631 y 50 años más tarde, en 1687, fue finalmente bendecida por el patriarca Albisi Sagredi. Y el 21 de noviembre Venecia recuerda aquellos años y celebra la fiesta de Santa María de la Salute y procesiona desde San Marcos hasta la Basílica por un puente de barcas que se hace en agradecimiento a aquellos días de la vuelta a la salud. El concurso que se convocó en la lucha desesperada contra aquella peste y misericordia concluyeron 11 proyectos y el ganador fue defendido fue Baldassare Longueña, porque cumplió los requisitos: costar menos de 50.000 ducados, estar ubicada en la isla de Dorsoduro, se iba a poner la primera piedra el día de Pentecostés, y el proyecto tenía
perfectamente previsto la luz interior. Y hasta aquí, aunque seguiremos en la salute, nos ha llevado navegando hacia la salute. Un día más, Historia con Sentido, Juan Carlos González, encantado de haberos acercado una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.